Bienvenidos al segundo episodio de Abdiel Artista. Aquí podemos ver en la misma libreta el trabajo de la vez anterior, muy bueno, y hoy te voy a enseñar cómo hacer distintos tipos de follaje con otras técnicas. ¿Ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, un lápiz, un árbol hecho a carbón. Y vamos a hacer una versión de ese mismo árbol un poco más simplificada para que veas cómo se pueden hacer las masas de hojas de forma distinta. Y aquí te estoy enseñando un grupo de árboles que dibujé en la Florida con musgo y es ya a otro tipo de bolígrafo con una técnica que también es distinta. Y aquí puedes ver también con un bolígrafo muy similar unos manglares y de nuevo técnica distinta. No hay que hacer los garabatos necesariamente. Todo va a depender de que tengas a la mano. Y mira aquí en hecho a bolígrafo también, este caso negro, bolígrafo barato, otro grupo de árboles y de nuevo con una técnica más bien basada en en dibujar la masa de hojas, no los garabatos de las hojas. Y vamos a empezar el tutorial de hoy con el lápiz de carbón, un lápiz de carbón de dureza media y vamos a hacer un árbol muy sencillo. Nota cómo, al igual que la vez pasada, yo fijo en un punto el lápiz y lo dejo salir de una forma bastante espontánea y allí voy marcando la estructura básica del mismo. Vamos a hacer un árbol a estilo medio como que a lo de caricatura, o sea, un árbol no muy grande, una forma muy sencilla. Ahí ves cómo voy marcando donde van a estar las distintas masas del follaje. Y eso es palabra clave en el tutorial de hoy, masas, dibujar en base a masas. Coger el grupo de hojas o los grupos de hojas, ¿verdad? Porque el árbol es tridimensional y pensar en términos de masas. Voy a representar masas. ¿Cómo representamos masas? Bueno, pues lo representamos con luz y sombra. Luz y sombra que nos van a dar lo que conocemos como volumen. ¿Ok? Y vas a ver cómo, dado que es un lápiz de carbón, tengo la facultad de ir más suave en unas áreas, presionar más duro en otras áreas y eso va a hacer que nos salga una intensidad distinta, ¿verdad? En cuanto al nivel de oscuridad. ¿Ok? Y con eso pues podemos trabajar luz y sombra en la forma de gradaciones, es decir, ir del claro al oscuro, del oscuro al medio, tono medio o claro, con facilidad. ¿Ok? Aquí le voy poniendo algo de sombra al árbol. Ojo, necesariamente no es sombra, puede ser tono. Porque recuerden que cuando dibujamos a lápiz, estamos dibujando en blanco y negro. Y a veces, con lo que pareciera ser sombra, estaremos representando en realidad un color que tiene un cierto tipo de luz o de oscuridad. ¿Okay? Así que no es necesariamente que el tronco del árbol esté en sombra, sino que estaremos tratando de representar su tonalidad. ¿Okay? Ahí pueden ver cómo de forma bien sencilla sigo delineándolo. El dibujo siempre va a ser un proceso de ir de nuevo a lo que habíamos hecho inicialmente y repasarlo. Nunca olviden eso. ¿Okay? Así que hacemos formas generales y vamos de lo general poco a poco a lo específico. Y ya van viendo cómo voy fortaleciendo unas áreas mientras todo va cogiendo forma. Obviamente no puedo resistir el poner un poquito de ambiente al árbol, ¿okay? Como lo ven allí. Eso pudiera representar la sombra del árbol según le va dando la luz, ¿okay? Una sombra ahí un poquito suave. Y noten que no voy incluso a terminar el árbol. El árbol no va a estar terminado, pero les va a dar una idea de cómo representar la masa de elementos, las distintas masas de elementos que nos permiten tener una figura tridimensional. Aquí cojo lo que conozco como un liner o un delineador, un bolígrafo de estos, de este bien barato, se supone que gris, pero como quiera pinta bastante oscuro. Y como aquí ya no puedo utilizar el nivel de tonalidad, pues trabajamos más bien con líneas y con garabatos para representar el nivel de claridad y el nivel de oscuridad, o sea, luz y sombra y tonalidad, para poder sacar el volumen, la masa, las distintas masas. ¿Okay? Aquí hago el árbol. De nuevo, no estoy ni tan siquiera fijándome en hacer un árbol muy bonito,
Simplemente estoy jugando con el bolígrafo y con lo que puedo hacer con él. ¿Ok? Ahí estoy de nuevo fijando, indicando dónde estarían las masas de hojas que impedirían que sigan viendo las ramas. ¿Ok? En algunos árboles vamos a encontrar que las ramas se ven por todos lados, en otros las ramas quedan ocultas por un follaje más denso. Pero aquí no tiene que ver acerca de los árboles, es más bien una idea para que veas cómo trabajar el volumen de los árboles. El árbol que dibujamos la otra vez era un árbol de hojas un poquito escasas, por eso nos pudimos dar el lujo de tratar de introducir las indicaciones de las mismas en la forma de garabatos con el ejercicio que vimos la vez anterior. Pero aquí estamos trabajando ya con luz, sombra, con las formas para sacar esas masas de forma general. ¿Okay? Y van a notar, si lo ven bien, si comparan con los dibujos que hice anteriormente que les enseñé, que este árbol tal vez no me quedó tan bien, pero nada, es simplemente para que tengan una idea de cómo se hace. Ahí con esas flechas les estoy diciendo de dónde vendría la luz. Recuerden, la luz no viene de todas direcciones. La luz va a venir de una dirección, de acuerdo a donde nosotros ubiquemos el sol, y eso va a decirnos que una parte del árbol puede estar en plena luz, mientras que otra, y no solamente es el árbol, es cualquier objeto, va a estar en sombra. Y ahí estoy indicando unas cositas allí para darle ambiente al lugar donde estaría. Noten que son más bien línea continua o garabatos. Y prácticamente lo dejamos por allí, pero lo van viendo, es muy sencillo, bien espontáneo. ¿Okay? Después pudiéramos enseñar, que de hecho lo vamos a hacer, un dibujo mucho más elaborado, de más tiempo, hecho con todas estas técnicas. Pero ahí puedes ver una idea, líneas que indican también direcciones de fibras, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar a utilizar un pincel ya mismo, porque quiero que aprendamos el asunto de sacar las masas también con un poquito de pintura. ¿Okay? El carbón, noten que podemos pasarle el dedo. Cuidado con hacerle eso a todo el dibujo porque se nos puede arruinar. Eso es para algunas partes, no para todo el dibujo. Hay gente que se encanta con eso y empieza a pasarle el dedo a todo y después se ve feísimo. Y se puede hacer para dar unas transiciones interesantes en cuanto a lo de luz y sombra, o lo puedes dejar tal como estaba, que también se ve muy bien. ¿Okay? Y allí le indico en el papel masas. Recuerden, es lo que estamos buscando, masas. Sacar masas a través, en este caso, del bolígrafo de las líneas, en el caso del lápiz, pues unos trazos a veces más fuertes y otras veces más débiles. ¿Cómo se sacan esas masas? Se sacan a través de luz y sombra, el juego de luz y sombra, que va a crear lo que se llama volumen, que haya una figura que tenga la idea de ser tridimensional, la sensación de tridimensionalidad. ¿Okay? Y aquí tenemos este bolígrafo, debo decir pincel, este pincel sintético. ¿Okay? Este pincel sintético nos va a ayudar a hacer nuestra próxima parte de la demostración. ¿Okay? Pincel sintético son muy buenos y te voy a enseñar aquí un truco muy interesante, importante para cómo mantener ese filo del pincel. Noten cómo cojo este pedacito de cartón, lo doblamos y ponemos el pincel hasta el extremo allí, y con un pinche, ¿okay? Si vamos a poner en un bulto, ahí se me salió porque lo hice mal, mirando más la cámara que lo que estoy haciendo, pero de esa forma podemos tratar de conservar ese filo de nuestro pincel sintético que nos es tan importante, porque para eso tenemos el pincel sintético, ¿verdad? Tengo aquí un poquito de agua, ya lo ven con pintura porque estaba probando en otro hoja, y aquí tenemos pintura acrílica. Y vas a notar cómo en vez de tener que dibujar detallitos por detallitos, vamos a dibujar las masas. Y aquí estoy indicando, miren esto, con el pincel mojado puedo también hacer el efecto que les estaba indicando de sombreado, ¿okay? de difuminar el sombreado. Y aquí empezamos a hacer esas masas aprovechando la forma del pincel. Estamos haciendo un poquito del follaje. Cuando esté contento con más o menos cómo me queda la forma, le colocamos simplemente un tronco y ahí tenemos el árbol.
indicado por masas, en este caso masas de color. Que ahí puedes ver, empezar a ver, si no nunca lo has hecho, cómo es que se pintaría este tipo de cosas. O sea, hablando en términos de lo que es el árbol. ¿Ok? Una cosa bien sencilla. No voy a dibujar cada ramita, cada cosa, sino que estoy allí resumiendo para poder contar la historia que quiero contar pictóricamente. ¿Ok? Ahí quedó más o menos. No está tan trabajado, es más o menos para que tengas una idea. Y aquí voy a seguir haciendo otros tipos de árboles. En este caso voy a hacer una palma de estas de coco, de las que encontramos a la orilla de la playa. ¿Ok? No tiene que quedar tan bonita tampoco, ¿verdad? Porque si queda tan bonita va a parecer más bien una estampa o un sellito de estos y no realmente algo que representaría una escena. ¿Ok? Tienes que recordar eso siempre. Está la forma natural y la forma idealizada de cómo son las cosas. Y vamos a encontrar que en la naturaleza real no vamos a tener siempre formas perfectamente simétricas. Vamos a tener formas, por ejemplo, en el caso de las palmas, palmas que les faltan algunas ramas, palmas que tienen sus ramas, muchas de ellas secas, del perfil también que las vayamos a tomar, todo eso tiene que ver. Podemos ver aquí que estoy haciendo una especie de pino, ¿ok? Hecho por encima, ¿saben? Nada de esto tiene la cantidad de detalle que pudiera tener. Simplemente para que veas cómo se puede jugar con el pincel para desarrollar las masas. Y tú dirás, pero esto no es dibujo, esto es pintura. Es lo mismo. Pintura, dibujo es básicamente lo mismo. Se dibuja con pintura, con el pincel se dibuja. ¿Ok? Y de la misma forma se pinta con lápiz. Digo se pinta con lápiz porque cuando estamos dando las gradaciones de luz y sombra, todo eso, esos gradientes y todas esas cosas, pues técnicamente estamos pintando porque estamos representando color, tonalidad. ¿Ok? Y mira ahí como hice rapidito un poquito de ambiente para ese árbol, lo que pareciera ser un césped o grama, y aquí le estoy haciendo una palmita más lejana o más pequeña, lo que sea, al lado a la otra palma, ¿ok? Un poquito ahí bien expresiva. Y lo que sería roca al lado allí en la playa o lo que fuese que hay por allí otras plantas, ¿ok? Igualmente con el pino. Le puedo hacer algunas montañas, no me van a quedar bien porque no las estoy haciendo tan siquiera muy bien que digamos, simplemente es para indicar lo posible, lo que es posible hacer. Ya no me queda mucha pintura allí de la que saqué, pero incluso se pueden hacer nubes, ¿ok? Se puede hacer de todo con un solo color y dedicarte a pintar con el pincel. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Suscríbete al canal, dale like a este video y nos vemos muy pronto.